19:04, bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? El saludo también para toda la gente que se va sumando. Bienvenidos y bienvenidas. Muy bien, mucho que hablar, mucho que contar. Jornada agradable de 19 grados. Para mañana algo de fresco, pero después de la tarde calor. Vamos a hablar luego de eso porque hay mucha información. Sí, señor, hay de varios temas que vamos a estar tocando el día de hoy. Fuertes discusiones que se dieron, por ejemplo, en el Congreso respecto al tema de jubilaciones. Vamos a poner sobre la mesa de debate también eso. Pero no solamente hablamos de ese tema, sino también de lo que tiene que ver con la reglamentación que se espera para aplicar ya las famosas tobilleras electrónicas, Diego, por ejemplo. Está bien, está encaminado esto. Sí. Las circunstancias también hicieron que se apure un poco esto porque la vergüenza era un poco grande, ¿verdad? Exactamente. Más que nada cuando estamos hablando de hechos como el penúltimo caso de feminicidio ocurrido hace una semana y poco más, en donde hablaban de la violación de una medida alternativa a la prisión, lo que hizo que se acelere todo. Se habla en este caso de que mañana se presentaría en el Senado, en este caso lo que tiene que ver, mejor dicho, la reglamentación que hace referencia al uso y a la aplicación directamente ya de tobilleras electrónicas. La implementación ya dependería después del momento en el cual inicie el plan piloto, pero estamos hablando... Hay muchos puntos complicados en esto, me parece, ¿eh? Sí. Que no estamos todavía teniendo claridad de cómo lo van a hacer. Pero estamos hablando de la posibilidad de que se presente ya en esta semana, decían ayer. En todo caso se habla también de que podría ser mañana la presentación de esta reglamentación. Esto ya no tiene que pasar por el Congreso, es directamente una atribución que debe realizar el Ejecutivo porque la ley ya está, fue sancionada hace más de 6 años. Nunca se trabajó, nunca se terminó en realidad de trabajar, Diego, en esa reglamentación para que se aplique ya por lo menos de manera a probar el escenario, ¿verdad? Que es complicado. El financiamiento es uno de los puntos calientes, digamos, de esto. Pero decían al final que no era tanto el financiamiento, sino la falta de interés en trabajar o en ponerse de acuerdo. Porque primeramente se decía que iban a ir directamente... en torno a lo que tiene que ver con el Poder Judicial, que allí iba a ser el eje principal o se iba a centrar el eje del trabajo para la implementación. Finalmente eso nunca se dio. Desde el Poder Judicial pasaron nuevamente la pelota, por así decir, a instancias del Ejecutivo para que la Policía Nacional controle. En fin, vamos a ver finalmente si esto se presenta o no mañana. Hablamos de otro tema, ahora tiene que ver con IPS y atención porque son informes delicados que tienen que ver con la plata del IPS. Ya hablamos de algunos de los casos, nosotros hoy le comentamos algunos de los casos que son llamativos, ya como los cuenta la Contraloría. ¿Qué pasa después en Fiscalía? Es otra historia, pero por de pronto tenemos que contar esto. José Félix Paiva es el subcontralor que ya mandó, digamos, estos antecedentes sobre el IPS. Tiene que ver con las auditorías que hicieron. Este caso recientemente se hizo público debido a que el informe de la Contraloría detectó varias irregularidades. Este es el caso que habíamos comentado nosotros, que estaban usando aparentemente el combustible de manera discrecional. Entrega de tarjetas, sin o cero control, tampoco se ajusta mucho a los kilómetros recorridos, no hay rendición de cuentas. Y esto ya Contraloría mandó a Fiscalía a ver en qué termina. Y justamente relacionado a hechos violentos, tenemos que hablar de estas cifras bastante alarmantes de intentos de feminicidio, estadísticas en lo que va de este año, porque según la base de datos del Ministerio Público, en lo que va del 2023 se registraron 29 causas con la carátula de intento de feminicidio. Estamos hablando de que el departamento que lidera en cifras es Central, con 11 causas en total, le sigue Canindeyú con 6, Amambay con 3, después los departamentos de Itapúa, San Pedro, Cordillera, Guairaca, Aguazuca, Azapá, Paraguarí y Alto Paraná, según la Dirección de Planificación del Ministerio Público.
Cambiamos ahora de tema y hablamos del Senado. Para referirnos a esta cuestión, el Senado pidió o sugirió mejor a la Cancillería algunos ajustes sobre el convenio con la Unión Europea. Estamos hablando de uno de los temas más polémicos seguramente que hemos tocado en los últimos días. La Cámara de Senadores ya remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores las consideraciones y sugerencias para una adenda que le quieren hacer al convenio con la Unión Europea para que éstas puedan ser analizadas. El senador Basilio Núñez aseguró que si las sugerencias son aceptadas, esto será una forma de mejorar la redacción del mismo, mientras que la ley de derogación de este está pendiente en la misma Cámara Alta del Congreso. El principal cuestionamiento sobre este convenio siempre radica en la supuesta posibilidad de que la Unión Europea condicione su apoyo económico a la educación paraguaya bajo la premisa de que se introducía la ideología de género. Recordemos que este tema fue usado en campaña por políticos del Partido Colorado y de otros partidos también, hay que decirlo, para lograr adherencia principalmente de grupos familiares, grupos conservadores, de varios partidos también. Y finalmente ahora están en una encrucijada porque tienen que aceptar la plata y retroceder en su primera decisión y le están buscando una adenda para suavizar lo que es el retroceso. Hablemos ahora de otro de los nombres que quizás recuerden. Luis Chris Jacobs es el nuevo director de la Agencia Nacional de Tránsito. Él es ex titular de la patrulla caminera, fue electo como el nuevo director de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Mencionó que algunos ejes de su gestión serán controles desde la tecnología, lomadas electrónicas, se está hablando de esta posibilidad, radares fotosecuenciales que permitan detectar con transparencia y claridad lo que se está cometiendo, si es que se está cometiendo alguna infracción. Afirmó que intentará cumplir con la ley de tránsito al 100% en todas las rutas nacionales. Jacobs anteriormente ocupó los cargos en la Policía Municipal de Tránsito de Asunción durante un corto lapso y anteriormente en la patrulla caminera. Y atención con esto que lo anunciaban de una manera muy auspiciosa, tiene que ver con algunos mejoramientos en calle Palma, en lo que tiene que ver con el tendido eléctrico. Finalmente los trabajos que fueron anunciados y que supuestamente van a estar para noviembre listos, van a arrancar mañana. ¿En qué consisten? En hacer desaparecer toda esa maraña que estamos viendo ahora. Desaparecería de la visual de la gente que anda por el centro. Mañana se van a iniciar las obras para meter bajo tierra el cableado eléctrico sobre calle Palma. Esto pretenden inaugurar el 20 de noviembre y también va a significar que retiren varias de las columnas que están en el lugar. Hay todo un tema porque también están algunas de las columnas, tienen cables de otros servicios que la ANDE suele alquilar, pero a partir de mañana se empezará a acabar para ir metiendo todo bajo tierra. Visualmente mucho más lindo y además mucho más seguro. ¿Esto va a traer cierre de algunos puntos de Palma? Y en teoría no, porque es solamente en las veredas. Ah, es hacer un hueco. Sí, hacen como un pozo. Metiendo. Tengo entendido incluso que en algunos lugares no rompen parte nomás de la vereda para ir metiendo. No son muy gruesos, no son caños así como los caños de desagüe. Son mucho más finos. Claro, porque los caños de ESAP, por ejemplo, cuando hace ese tipo de trabajo es un No, esto estamos hablando, seguramente va a causar algún tipo de molestia y rotura, pero tengo entendido que el diámetro, se dice, ¿verdad? Sí. Es mucho menor al que el que se usa para los conductos de agua. Esperemos. Y que va a estar en noviembre. Eso, la verdad, que da para meter una apuesta, ¿eh? ¿Será que va a estar para noviembre? Sí, es que va a terminar. ¿Será que va a terminar? ¿Y qué va a pasar con las columnas? No, sale todo. Van a ver tienen que estar las de alumbrado público. Sí. Esas van a continuar, aunque también el plan incluía luces LED, tengo entendido, que no sé si requieren el mismo tipo de columnas. Hay iluminación que va a continuar, pero las columnas que son para llevar cables nomás, fuera. Por eso, pero no solamente los cables de la ANDE van por debajo, entonces, todas. Porque ahí estamos hablando de cables de internet. Sí. Cables de... ¿Qué más? Hasta las operadoras de televisión por cable. Sí, televisión que por la alquilan a la ANDE.
O sea, que Todo bajo alquilan de tierra. la ANDE, ¿verdad? Sí. Y también hay cables que hace tiempo que están Muchísimos en que desuso. están sin ningún tipo de uso. Que hace mucho ya la ANDE misma había alertado, le había dicho, muchachos, saquen sus cables o les cobramos una multa, creo que era en su momento. Vos sabés que hay gente que ya está diciendo, ojo con los robacables. Que van a tirar Porque le pones de 3 metros de altura, le pones ahí al alcance. De la mano. Esperemos que no pase, ¿verdad? Ojalá que no. Una cosa bien, ojalá que podamos hacer. Vamos a ver cómo termina esta historia de la calle Palma. Y en cuestiones de justicia, específicamente lo que tiene que ver con la construcción de cárceles, recordemos que hay todavía unas cuantas, 3 en total, que deben ser inauguradas. Ya desde hace años tienen retraso, pero en el caso de las mujeres privadas de su libertad, hay proyectos, están proyectando cárceles modelo para mujeres. Los proyectos que tiene el Ministerio de Justicia son los de construir una cárcel modelo para mujeres privadas de libertad. La idea es mejorar la estructura del Buen Pastor específicamente y otorgarles a las reclusas un espacio acorde para que puedan trabajar, buscar algún tipo de salida laboral que les permita a su vez la reinserción un tiempo después. Actualmente los mayores problemas que tiene el sistema penitenciario es el hacinamiento y la falta de políticas que verdaderamente se cumplan para la reinserción, no solamente de hombres, también de mujeres. Este es el proyecto en el cual trabaja, reiteramos, el Ministerio de Justicia. Todavía no empezó la primavera y estamos hablando de vuelta de casos de dengue en aumento y están pidiendo atención, por supuesto, desde el Ministerio de Salud, porque ya aumentaron los casos. Cierto que las temperaturas no fueron muy de invierno en esta temporada y eso contribuyó a que cueste muchísimo combatir la enfermedad. La historia es la de siempre, apuntar a destruir los criaderos de los mosquitos. De acuerdo al último reporte, las últimas 3 semanas se notificaron 177 casos de dengue a nivel país, mayormente en Central, Presidente Hayes y Concepción. Muy bien, cortamos un ratito el tema dengue para hablar de otro tema muy delicado. Y que generó todo un escándalo el día de hoy. Sí. ¿Qué le dijeron al senador de Dionisio Amarilla? ¿Te puedo decir? Sí. Si podés repetir textualmente. No, claro. Bandido, Sí. ladrón y el último creo que era negociaste con Santiago Peña. Bueno, caliente la reunión que hubo hoy. Sí. La audiencia se dice. La audiencia. Empezando por estas imágenes, pero después también vamos a ir a las siguientes, a la vuelta de la pausa, porque ahí, por ejemplo, estamos compartiendo el momento de los gritos. Sí. Entre primeramente Dionisio Amarilla y después con los demás, las demás personas que estaban allí, aportantes, algunos de ellos activos, es decir, trabajadores que todavía están aportando alguna caja de jubilaciones. La advertencia es que quieren privatizar la jubilación. El temor es ese. Ese es el anuncio que hacen de manera bastante dramática y del otro lado dicen no, lo que queremos hacer es ordenar este tema para asegurar las jubilaciones de todos. Con una superintendencia de jubilación. Que controle. Que va a depender del BCP. Que controle, que tenga unas ciertas funciones que están cuestionando. En instantes ponemos eso acá en debate Así mismo. con posturas, en este caso, de distintos sectores. Ya venimos.
El proyecto de ley que busca la creación de una superintendencia de pensiones tiene como objetivo la conformación de una entidad autónoma e independiente con la capacidad de supervisar y fiscalizar diversos aspectos claves relacionados con las pensiones, que además busca controlar las políticas de gestión y de riesgo de las inversiones realizadas por las entidades encargadas de administrar dichos fondos. Para lograr esto, se plantea que la Superintendencia de Pensiones esté integrada en la estructura del Banco Central de Paraguay, basando esta decisión en la experiencia, autonomía y eficiencia demostrada por esta institución a lo largo del tiempo. El ámbito de acción de este proyecto abarca a varias entidades, entre ellas el Instituto de Previsión Social, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal de la ANDE, del personal municipal, de la Itaipú Binacional, además de la Caja Bancaria, la Caja Parlamentaria y la Caja Fiscal. Para asegurar una supervisión efectiva, el comité encargado de esta superintendencia estará presidido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y contará con la participación del Banco Central de Paraguay, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Comisión Nacional de Valores. Según alegato de los impulsores, este proyecto de ley tiene como objetivo primordial proteger los derechos y la seguridad financiera de los ciudadanos, estableciendo un marco sólido de regulación y supervisión en el sector de pensiones del Paraguay. Es importante destacar que en Paraguay solo 2 de cada 10 personas aportan a la seguridad social, o sea que solo el 21% de la población es aportante activa, mientras que en países como Uruguay 7 de cada 10 personas son aportantes. Bueno, se metió el tema de superintendencia, gran discusión, tema legal, tema parlamentario, y está muy bien que la ciudadanía se meta en la cuestión. Claro. Hoy hubo una audiencia pública con representantes de diversos sectores, trabajadores. Calentita estuvo. Sí, trabajadores, aportantes activos, otros que ya están jubilados, de diversas cajas. Participaron, estuvieron hablando antes, durante y en medio también de una tensión bastante importante. Más allá del resultado que tenga esto, es muy importante que las autoridades logren transmitir tranquilidad a un sector que se jubiló. Sí. Que se jubiló, que aportó mucho tiempo y que necesita tranquilidad justamente para disfrutar de esto. Porque trabajó toda la vida. Y queremos poner eso justamente sobre la mesa y ya les agradecemos a ambos de nuestros invitados que nos acompañan, el senador Derlis Maidana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches para ustedes, para el doctor y para la audiencia. Gracias, senador, muy amable. Un gusto. Bueno, y también nos acompaña Eduardo Aguayo, él es presidente de la Asociación Nacional de Asegurados del IPS. ¿Cómo le va? Buenas noches, Fernanda, Diego, senador, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, gracias también, por ¿Qué tu presencia. implica para ustedes este proyecto de superintendencia de jubilaciones? Bueno, en primer lugar, hay que señalar que este proyecto en realidad es una simplificación de aquel proyecto presentado en el 2017 y que fue rechazado en el 2018 con una movilización pero enorme de la clase trabajadora organizada. El proyecto de ley en realidad se presenta, digamos, bajo un discurso engañoso porque se señala que el único objetivo que tiene es el de fiscalizar, supervisar, controlar la utilización de los fondos. Sí. Y de alguna manera también se plantea que en realidad quienes estamos en contra de esa supervisión. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que el proyecto de ley no solamente plantea la supervisión, sino también de manera vedada en algunos dispositivos el control, pero también la administración de la utilización de los fondos. Tanto es así que la derogación de dispositivos expresos de las distintas cartas orgánicas desplazan completamente a los consejos de administración de cada una de ellas en la administración y en cuanto a la autarquía que se tiene. Específicamente, la Carta Orgánica del IPS o la caja de la ANDE, digamos, los privan de todo tipo de atribución para decidir en qué invertir, cómo invertir, en cuánto invertir. Es decir, esta no es una interpretación, lo que yo quiero dejar en claro es que esta no es una interpretación antojadiza de parte de nosotros, es una interpretación literal y teleológica, es decir, el sentido y la orientación que tiene el proyecto de ley. ¿Pero están en contra de todo el proyecto o de la forma? Del rechazo completo. ¿No tiene que haber superintendencia? No, nosotros creemos que tiene que haber la superintendencia, pero la superintendencia tiene que tener no solamente como objetivo la fiscalización, sino quiénes son los que van a fiscalizar. Nosotros creemos que tienen que ser los trabajadores y los jubilados los principales referentes en la gobernanza de las distintas cajas y en consecuencia deben ser ellos los contralores. ¿Y eso no va a ser así ahora? Esto no va a ser así porque lo que hace la ley, el proyecto de ley establece un consejo consultivo donde aparece la figura de un representante de un trabajador y de un empleador y después representantes de distintos ministerios. Ese consejo tiene, digamos,
una atribución meramente deliberativa, es decir, todo lo que pueda decidir no es absolutamente vinculante. En consecuencia, para hablar rápido, es un florero. Pero además, el proyecto tiene como objetivo, como orientación, convertir los fondos de jubilaciones en fondos de inversión para negocios especulativos. Fíjense que el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Previsional establece que todas las inversiones tienen que tener como finalidad, fines para la generación de la producción. En cambio, este proyecto de ley tiene como orientación meramente negocios especulativos, compra de bonos, acciones, títulos, es decir, convierte los fondos jubilatorios en fondos de inversión de negocios especulativos, es decir, va a ser la timba financiera. Y esto tiene un antecedente, muy cercano y que se relaciona con las AFP chilenas, donde justamente este tipo de proyectos ha permitido modificaciones sucesivas que han llevado a que se desaparezca el sistema. O sea, se va a cambiar el futuro de la gente, según usted interpretando. Totalmente. Y además el proyecto de ley establece en su artículo 37 o 38, si mal no recuerdo, que las sucesivas modificaciones reglamentarias que colisionen con las actuales leyes orgánicas directamente van a derogar. Es decir, hasta en ese sentido es inconstitucional. Un dispositivo reglamentario no puede derogar una ley. Pero además, ¿eso a qué conlleva? A que el proceso de modificaciones pueda desembocar en la desaparición del sistema de reparto solidario y convertirse el sistema previsional en un sistema de capitalización individual. ¿Por qué el empresariado está a favor y se frotan las manos con que esto pueda efectivamente, sancionarse y promulgarse posteriormente? Porque si esto camina hacia una privatización, no van a tener más que aportar en el marco del seguro social. Por sus trabajadores. Por sus trabajadores. Ahora, y claro que esto es, le favorece al empresariado, por eso hay un discurso totalmente unificado donde la narrativa es que en realidad lo único que se pretende es el control y la fiscalización, pero no hablan absolutamente de esto. Quiero después preguntar un poquitito más sobre eso, sobre el aporte patronal eventualmente, pero senador, ¿cuál es la urgencia de esto y sobre lo que estaba diciendo ya acá Eduardo también? Bueno, quería decirles nomás de que hay muchos mitos también sobre esta materia. Nosotros, uno de los impulsores principales de este proyecto, justamente estábamos hablando con el doctor antes de comenzar el programa, es el presidente Santiago Peña, ya en su función de ministro de Hacienda y luego, por supuesto, ahora como presidente de la República. Sabemos de que el Ministerio de Hacienda, cuando nosotros los políticos dejamos que los técnicos también tengan la libertad en ciertas áreas, hicieron bien su trabajo. El ministro Dionisio Borda, comenzó el gobierno del presidente Nicanor, el gobierno del presidente Lugo, la economía que más crece en la región, casi 20 años de crecimiento económico, bajaron los índices de pobreza, tenemos una gran estabilidad macrofiscal. El Banco Central del Paraguay es una institución muy creíble, nuestro guaraní tiene el mismo valor desde el año 1943 y son esos técnicos quienes hoy están recomendando este proyecto y que estamos analizando nosotros. Sabíamos que el debate el día de la fecha no iba a ser fácil a la luz de lo que ya se vio el viernes, pero nosotros, por supuesto, nosotros tenemos el mismo interés que tiene el doctor y que tuvieron varios los presentes. Mi mamá, por ejemplo, docente jubilada, tengo una tía a quien envió un gran saludo que hoy cumple 81 años, una enfermera jubilada. Nosotros bajo ningún sentido acá se pretende tocar los fondos jubilatorios. Ya en su función de ministro de Hacienda y de presidente, Santiago Peña demuestra honestidad, demuestra patriotismo y nosotros los legisladores no vamos a aprobar algo que va en contra de los intereses ciudadanos. Lo que se pretende, y estaba reconociendo también el doctor, que tal vez con unos ajustes, algunos estaban de acuerdo con el retiro total, otros están de acuerdo con que se hagan las modificaciones, es que la superintendencia pueda controlar. Cada caja va a permanecer autónoma y se va a respetar su estructura orgánica, su carta orgánica. Lo que va a hacer la superintendencia de pensiones va a controlar que aquel administrador de Cajubi, que aquel administrador del IPS
y ese consejo estén utilizando bien los recursos que son de todos los aportantes. Entonces, acá eso de que se quiere llevar los fondos jubilatorios, se quiere robar, y mucho tiempo se han robado los fondos jubilatorios. Lo que pasó en el IPS durante años, hasta la pasada administración, lo que pasó en Cajubi año tras año. Pero nosotros, es importante también que el Estado entre a regular esto, a controlar y también preguntaron, para cerrar esta primera parte, ¿por qué la intervención del Banco Central del Paraguay? Y casi el 9,5% del Producto Interno Bruto mueven estas cajas, 4.000 millones de dólares, y es importante que controlen también, así como se controlan ciertas áreas de actividad económica. Representa casi, como te dije, casi 10% del Producto Interno Bruto del país. Tenemos ya varios puntos acá interesantes para seguir, pero también más voces. Pedro Jale estuvo hoy presente, ex gerente de prestaciones económicas, y exponía sus motivos acerca del por qué él está en contra. Queremos compartir y después seguir hablando también aquí con ustedes. La administración de todas las cajas públicas, IPS, bancaria, más las cajas privadas, las cooperativas mutuales, pasaría a ser administrada por un funcionario, por un solo funcionario, que va a tener super facultades. Un funcionario dependiente del directorio del Banco Central con super facultades, que, por ejemplo, va a poder dirigir las inversiones, va a poder tasar y enajenar todos los inmuebles de todas las cajas, que por ejemplo tiene un blindaje que no tienen ni los senadores, no puede ser enjuiciado, ni sus funcionarios. Y que bueno, y que se inserta en un proyecto de ley que lo primero que deroga es todas las disposiciones que impiden a las cajas prestar dinero al Estado. Y ahí ya tenés toda la prueba de lo que va a ocurrir. Te abre la posibilidad de la penetración en el mercado de un sistema que ha fracasado en otros países, que se llama el de capitalización individual. Sí, abierto, porque este proyecto está hecho por alumnos de preescolar de Derecho. No se puede violar la Constitución en línea, así en serie. Si el equipo de Fernández Baldovino hizo esto, pues están aplazados de aquí a la luna. Este es un mamarracho jurídico que no aguanta el análisis de un estudiante de Derecho. Bueno, ahí está la exposición que hacía él hoy. Sobre ese primer punto, ¿verdad? Sobre el tema de los fueros. Los fueros están establecidos en la Constitución Nacional. En ningún momento de esto habla que el administrador, el superintendente de jubilaciones va a tener el mismo fuero de un legislador. Pero eso está establecido expresamente en la Constitución Nacional. Pero en el proyecto, senador, menciona, puede ser por renuncia la salida del superintendente en caso de que se apruebe esto así como está. Y en otro punto establece que tiene que ser el directorio del Banco Central que le eleve la recomendación y los motivos al Poder Ejecutivo. O sea, no se blinda demasiado ya de esa manera a esa son figura. Pequeñas correcciones que podemos hacer, pero en ningún momento se le da fuero ni no va a dejar de ser procesado. Un administrador que no cumpla bien con su trabajo, pero naturalmente con este sistema, o si logramos finalmente crear la superintendencia de pensiones, tiene que responder ante la justicia. A ver, lo que pasa es que no podemos estar discutiendo, digamos, si nos vamos a lo concreto. El dispositivo expreso que establece la prohibición de investigación sobre el superintendente y sobre los interventores durante el periodo de 5 años es expresamente establecido dentro del proyecto de ley, doctor senador. Entonces, digamos, plantear de que esto es un fantasma, digamos, es una tomadura de pelo para quienes estamos incluso en contra de esto mucho antes. Pero porque es 2013. 5 años. 5 años no puede ser investigado, procesado, ni el superintendente, ni los interventores que vayan a eventualmente a intervenir, valga la redundancia, en cualquiera de las cajas. ¿Recuerdan qué artículo está eso? Les puedo decir, ahora mismo no recuerdo, tengo allí, podría digamos, recurrir exactamente donde de manera expresa establece eso. Imagínense que, pongo una hipótesis, el superintendente sea descubierto en un hecho de coima a través del Ministerio Público. ¿Puede intervenir, puede ser procesado sí o no de acuerdo a lo que establece el dispositivo? No. La Fiscalía no puede procesarlo. Y no, porque establece que no puede ser procesado. Es de manera, o sea, la interpretación es literal, no hay ningún tipo de duda, vaguedad, ningún tipo de elemento que digamos, preste a la confusión sobre lo que establece. Son superfuncionarios, ¿cómo se interpreta? Mira, y no solamente eso, Diego, en realidad el superintendente, de acuerdo a lo que establece este proyecto, también
tiene facultades de interpretación y aplicación de las normas, distintos tipos de normas, es una facultad exclusiva y excluyente del Poder Judicial. Por otra parte, incluso los proyectos de ley que de manera posterior vayan a dictarse relacionadas a las cajas de jubilaciones deben tener necesariamente la aprobación de la superintendencia. Es decir, el superintendente se vuelve en un elemento condicionador del Poder Legislativo. A ver, sobre ese punto, senador, ¿se puede trabajar? Por supuesto que se puede hacer trabajar. algo. Si el presidente de la República o el funcionario, que es lo que pasó ayer en el Ministerio de Economía, es descubierto con una coima, con un pedido de dinero, pero debe ser procesado. Esas cuestiones, pero perfectamente, o sea, acá no podemos crear superfuncionarios que estén exentos de la ley. Por eso nosotros pedimos también, y acá al doctor y a toda la gente, por escrito que nos presenten las esas recomendaciones y modificaciones que hay que hacerlo. Okay. Yo estoy en ese aspecto totalmente de acuerdo con él. Sucede que no se trata de una cuestión de modificaciones o alteraciones más. Nosotros estamos, digamos, bregando por meras reformas del proyecto de ley. Un segundito para la pausa. Sí, sí. Y hay que hablar con la gente que está muy atenta a la gente del tema de jubilaciones, así que... La realidad es que hoy en día las diferentes cajas que atienden el tema de pensiones y jubilación se encuentran en una situación crítica, con serios riesgos, digamos, de sostenibilidad, y tener un órgano que regule y limite la discrecionalidad en que esos fondos son aplicados, me parece que es un tema que merece de alguna forma una discusión. No sé en qué sentido pueden haber superpoderes, porque acá la superintendencia no va a manejar los fondos. La superintendencia simplemente va a supervisar de que los administradores de esos fondos, que van a seguir siendo quienes la ley lo determine y quienes voten los afiliados, de alguna forma hagan su trabajo correctamente. Tenemos una historia reciente de varias cajas donde el dinero ha sido dilapidado, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿No está en riesgo estos fondos jubilatorios con este proyecto? Con este proyecto no. Ahora, sí, con la situación actual sí. No está en riesgo los fondos jubilatorios con este proyecto, pero con la situación actual sí, dice el presidente del BCP. Con la caja, eso es cierto, ¿verdad? Claro. A ver, lo que pasa es que están falseadas por todas partes este discurso. Que sí es perverso. Miren, la superintendencia de bancos, para ellos es la panacea y debería haber una superintendencia similar. La superintendencia de bancos tiene un representante, o tenía un representante en la caja bancaria que quebró por, digamos, los grandes fatos que se hicieron. Tenía un representante de la Contraloría de manera permanente. Es decir, no interesa acá quién es el técnico o el dispositivo que se establezca para controlar si la orientación política es la de saquear. Entonces no es una discusión de si debe haber un tecnócrata o no. Nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo? Queremos mayor control, pero por supuesto que sí. Pero lo que tienen que establecer, digamos, el control efectivo son los trabajadores, los interesados, el sujeto para el cual está establecido el sistema previsional. Por otra parte, si la superintendencia fuese la panacea, yo no me explico, y quisiera que el senador me explique un poco cómo, no dijeron absolutamente nada ante la ley Samaniego, la famosa ley Samaniego, que permitió que el ex administrador Bataglia, de manera, digamos, unilateral, disponga el endeudamiento de la previsional por 250 millones de dólares, sirviendo como garantía el fondo de salud que es deficitario. Entonces, ¿en la cabeza de quién entra que una entidad técnica con gente que estudió en los Estados Unidos y qué sé yo, y tiene no sé cuántos estudios de posgrado, no haya podido detectar semejante barbaridad como esa? Senador, ¿ustedes van a plantear la posibilidad de modificar esto o mandar directamente al archivo así como se está solicitando? Esto está en un proceso incipiente de discusión. En diversas comisiones de la Cámara de Senadores, por supuesto sujeto a las modificaciones que se tienen que hacer, pero yo acompaño la voluntad política del presidente de la República de que esto se tiene que aprobar. ¿Y cómo vuelvo a ratificar en el sentido de que no va a quitarle plata a ningún jubilado. ¿No le da discrecionalidad?
podemos limitar la facultad del superintendente, no hay ningún problema. Podemos cambiar la representación, como estábamos diciendo, que elijan los trabajadores a quienes van a ser sus representantes. Podemos quitarle esta cierta inmunidad establecida en el artículo 28. Pero lo que no podemos dejar es que siga ocurriendo el despilfarro. Justamente eso que habla el doctor en el IPS. Sacaron un préstamo de 230 millones de dólares en la legislatura pasada. La bancada de Honor Colorado fue la única que se opuso. El Colorado oficialista de ese momento, más opositores y gremios empresariales hicieron aprobar a tambor batiente y nosotros somos los únicos que nos hemos ¿Se le va a escuchar a la opuesto. gente, senador? ¿Se le va a Por escuchar? supuesto, vamos a seguir trabajando. Nosotros, el doctor o cualquier comisión nos invite, vamos a ir en el gremio de usted a discutir en las calles, en las plazas, pero esto es importante que se apruebe para el país justamente porque yo confío en la Pero no integridad esto. del presidente. Podemos modificar ciertas cuestiones, por supuesto. Primero, digamos, Breve nada más. otra cuestión falsa. No es esta una discusión incipiente. Este proyecto, el proyecto se presentó en el 2013, el primer modelo. Sí. Esto fue modificado y fue presentado nuevamente en el 2017. Entonces no es una discusión incipiente. Dos, nosotros, vuelvo a reiterar, estamos a favor de que se hagan El control. digamos, que se hagan el control, pero planteamos que este proyecto de ley, como decía el doctor Pedro Valle, es un mamarracho, es inconstitucional porque el BCP no se puede encargar, tiene facultades concretas dentro de la Constitución, que se encarga de la política cambiaria, monetaria, etcétera. No tiene por qué inmiscuirse en lo que tiene que ver con seguridad social. Ustedes proponen borrón y cuenta nueva. Esto tiene que ir al basurero de la historia. Esto es una vergüenza. Y esto en realidad Y el apunta aporte, a perdón, saquear. ¿vos dijiste que la patronal no va a aportar más? No, claro, o sea, digamos, en el marco de que esto se llegue a privatizar, que nosotros creemos que es la orientación de fondo, las patronales se frotan las manos porque no van a tener más que aportar. Además, hay una cuestión falsa y que hay que desmentir. Los patrones no aportan en realidad ningún dinero. Claro. Lo que aportan es el dinero que le producen los trabajadores. O sea, la plusvalía, parte de esa plusvalía es lo que depositan o lo que aportan. Lo que aportan entre comillas, pero es el dinero de los trabajadores. Eduardo, ¿qué haría con ese papel ahora mismo? No, esto yo, como les estaba diciendo, esto tiene que ir al basurero de la historia. Esto no puede ser que en nuestro país estemos discutiendo. Esto no hay forma de modificar Bueno, pero absolutamente nada. vamos a seguir discutiendo acá. Está el compromiso, ¿sí? Por supuesto, Gracias. cuando quieran Gracias. estamos para discutir y sacar un proyecto beneficioso para el país Para todos. y volviendo a ratificar que Santiago Peña y todo nuestro equipo no pretendemos quitarle guaraní a ningún asegurado. Gracias, Gracias por Eduardo. venir. Gracias, senador, también. Hacemos breve pausa. Enseguida volvemos. Se hace bien. Muy bien, parte final de nuestro programa. La verdad que gracias por el tiempo. Estuvo muy interesante para nosotros la charla sobre las jubilaciones. Volveremos a hablar sobre esto en unos días más seguros. Porque la discusión ahora se va por el lado policial, porque vienen minutitos, en segundos nada más, Guape. Ya están arrancando y nosotros queremos escuchar al doctor Estigarribia. Estigarribia. Porque hoy hubo toda una crítica a la designación de Santiago Peña de sus propios ministros más cercanos del Sí. Ejecutivo como consejeros o miembros del Consejo de Itaipú. Para renegociar Itaipú. Sí, dicen que es inconstitucional. El abogado Hugo Estigarribia lo explica a continuación. Sí, es incompatible desempeñar funciones de ministro con otro cargo público, privado, remunerado o no. Eso es lo que dice la Constitución. Artículo 241, en concordancia con el 237, esta incompatibilidad también es para el presidente de la República, ¿verdad? Entonces, esto está establecido en la Constitución por la necesidad de que un alto funcionario que tiene un área tan importante como un ministerio a cargo o la administración general del país, en el caso del presidente, distraiga su tiempo y su actividad o tarea en otra que no sea la específica, salvo la docencia, ¿verdad? Entonces, estas designaciones violan la Constitución y constituyen mal desempeño de función del presidente de la República. Son causales de juicio político. El Congreso no puede intervenir en el proceso de designación porque es una potestad del presidente de la República, ¿verdad? El Congreso interviene en el acuerdo a los directores de las entidades binacionales, que son director financiero, director jurídico, director técnico y otros, ¿verdad? Que ya pasan por la Cámara de Senadores, ¿verdad? Pero lo que sí puede hacer el Congreso es
hacer una acusación de juicio político de la Cámara de Diputados, conforme al artículo 225, por mal desempeño de funciones. Lo hacen a sabiendas y confiados de que tiene una mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que no le va a hacer viable ningún juicio político en su contra, ni en acusación, ni en juzgamiento, ¿verdad? Como fue el caso de Sandra Quiñones también, que hacía lo que quería, porque sabía que tenía una mayoría, ¿verdad? Creo que es un gran error de Peña, porque un presidente que cumple la Constitución es más respetable que alguien que no cumple la Constitución. Aparte de su obligación cumplirla, ¿verdad? Él desde el momento que hizo este nombramiento hizo un mal desempeño de funciones porque viola la Constitución. O sea, desde el momento que firmó y hizo público este decreto, él está en causal de juicio político y lo va a estar todo el tiempo que sea, y los ministros del Poder Ejecutivo que asuman como consejeros también.